Ok, está compartido, supongo. Sí, doctor. Ok, ya. Verán, según, yo no sé cómo les dieron a ustedes la anatomía en primer año, pero hay textos que nos incluyen en intestino delgado, nos incluyen el duodeno, el yeyuno y el ilion. Radiológicamente los consideramos por separado. Cuando estas estructuras están recubiertas por mesenterio, que estoy hablando del intestino delgado, lo conocemos como tal, yeyuno e ilion, intestino delgado, y le dejamos como otra estructura al duodeno, aunque en pliegues mucosos son realmente similares, ¿sí? Solo con esa aclaración. Ahora, el duodeno puede ser parte de la misma valoración que hacemos, por eso dice aquí, tránsito o serie gastroduodenal. Claro que si nos interesa solamente el estómago, pues ya habría menos radiación porque apenas pinta esto ya para el estudio. Pero si necesitamos también la valoración del duodeno, por lógica, solo esperamos que transite el contraste y vamos a tener una buena valoración. Ahora, creo que ya está de más, así como aquí curvatura mayor, menor, que es tan sencillo, nosotros sabemos que el duodeno tiene 4 porciones. Desde una porción horizontal, la primera o bulboduodenal, que es lo que ven aquí, esta que es la segunda, la tercera que es horizontal y empieza a ascender, y tenemos la cuarta. Aquí terminaría lo que es el duodeno con sus 4 porciones, y de aquí en adelante, que aquí no la están viendo porque solamente está en seriada gástrica, no ha avanzado, apenas estoy viendo acá el bulbo duodenal. ¿Por qué está para el otro lado? No es que tenga una mal rotación, recuerden que son estructuras con peristaltismo. El esófago prácticamente siempre lo ven con la misma disposición, a lo mucho las improntas que dijimos. En el estómago, ya el estómago es una estructura más prominente y miren cómo puede variar la imagen. Aún el esófago, acuérdense, en el corte axial, hablando del ATC, como habían ocasiones en donde lo veíamos colapsado, otras veces lo veíamos con algo de aire y otras veces muy distendido con aire. Lo mismo, con más razón, nos va a pasar en las estructuras que son de mayor calibre, como por ejemplo aquí, que lo habíamos visto el día lunes. Aquí, antes de yo decir que esto es una estenosis, tengo que asegurarme que no sea una onda peristáltica, una contracción como tal de la víscera. Entonces, en un segundo tiempo, si veo yo que se relaja, obviamente ha sido peristaltismo. Pero si viendo el video, que ya vimos, no voy a pasar tiempo aquí poniendo videos porque no me alcanza la hora. Por eso les damos en una primera parte como generalidad. Entonces, en el video, si yo veo que esto se mantiene constantemente, yo diría que es una estenosis. Pero volvemos acá. Aquí también me puede pasar. Aquí, porque no está todavía el contraste en el resto del duodeno. Pero ¿por qué aquí lo veo invertido? Porque recuerden, este en peristaltismo se contrae en diferente, con metros, al menos acá de intestino delgado, que vamos a ver en estas imágenes, tendría que estar realmente muy distendido como aquí para que yo vea la estructura como tal constante. Y pese a eso, me puede ocurrir que le coja en contracción. Entonces, vamos a regresar acá. Entonces aquí no es que esté mal rotado, sino que simplemente se está contrayendo y por eso lo vi en ese sentido. Ahora, ¿cómo es la forma más fácil de interpretar? Cuando lo tengo como ven aquí, anatómicamente. Entonces, vamos con los pliegues mucosos. Recuerden que aquí terminaba el píloro, ¿sí? La parte distal de lo que es el estómago, nos habíamos quedado ahí. De aquí en adelante hay una estructura bulbosa y de ahí viene el nombre de bulbo duodenal, que es muy difícil ver los pliegues, peor aquí que está con un solo contraste. Es un error que van a encontrar en internet que dice contraste simple. Simple es sin contraste. Lo que quiere decir en internet que van a encontrar mal ustedes cuando solo tiene vario es contraste único, no contraste simple. Sí, les hago esa aclaración para que no cometan el mismo error. Pero ¿cómo son los pliegues?
es muy difícil verlos, les decía, porque son extremadamente finitos. Y si está a contraste único, peor todavía. En este caso, miren que hay doble contraste y no los consigo ver con nitidez. ¿Cómo los vería en caso de que estuvieran engrosados? Los voy a ver como en espiral, como estoy haciendo yo aquí, pero como repito, casi imperceptible. Por eso es que no los consiguen, esto no, esto es el píloro porque está en longitudinal. El bulbo sería esto. ¿Dónde empiezan los reales pliegues desde la segunda porción del duodeno hasta el ilion, hasta la última parte de acá? Ahí es igualito y ya no hay mucho que hablar, es la presencia de las válvulas conniventes. ¿Qué característica imagenológica le dan? Lo que ven ustedes aquí. Son pliegues circunferenciales. Igual serían aquí, pero imperceptibles. Por eso es que no los estamos notando. Pero desde la segunda porción del duodeno no nos vamos a perder y de ahí hasta el final, solo que le vamos a dividir ahora sí al delgado, lo dividimos esquemáticamente porque no hay un límite preciso aquí como lo hay aquí en el duodeno. Aquí no están viendo el resto, ya les explico por qué, no está pintado. ¿Dónde termina el duodeno? Aquí sí hay un límite preciso, a nivel del ángulo de trace. Termina, pongámosle acá, termina la cuarta del duodeno, aquí en adelante, Y1. Parte superior izquierda, así lo hago esquemáticamente, e inferior derecha, que sería esta parte de acá, y queda dividido en yeyuno. Siempre las válvulas conniventes son más abundantes en el yeyuno, o más visibles, como quieran decir ustedes, que en el ilion. Miren acá, aquí se ven estos pliegues circulares paralelos, se logran identificar, pero aquí se ven lisitos. ¿Por qué no los veo? Porque nosotros sabemos que histológicamente aquí lo que predominan, hay válvulas conniventes, pero lo que predomina a la inversa de lo de acá son las placas de Peyer. Y como las placas de Peyer son estructuras, por eso dice placas, son medio aplanadas, medio redondeadas, no le confieren una imagen, si quieren ustedes como que no le impronta, aunque aquí estaría mal empleado el nombre impronta porque es su propia estructura. Impronta, recuerden, era cuando una estructura vecina le ejercía una área aparente de estenosis. Entonces aquí serían como improntas, aclarando que no lo es, de las válvulas conniventes. En cambio acá miren como prácticamente no se ven. Es por esa circunstancia. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Me estoy olvidando algo, perdón. No siempre se logra ver lo que voy a decir, dependerá del grado de distensión. ¿En dónde encontramos a la ampolla de váter? Nosotros sabemos que queda en la segunda porción del duodeno, en la parte medial. Y miren, como no lo logro ver aquí. Aquí tampoco. Aquí, si ustedes se fijan, aquí le cogió en contracción. Aquí está en distensión. Y eso que está en distensión a doble contraste no siempre es tan factible verlo. Por eso necesitamos otro tipo de estudio. Sí, recuerden que esto es con RX y no siempre es de excelente resolución. Vamos ahora a cuál es la diferencia entre tránsito intestinal y enteroclisis, cuando hemos visto que tránsito, pues habíamos dicho en el primer bimensual cuando expliqué la técnica, cuando el paciente ingiere el bario más esta pastillita efervescente que le produce, por obvias razones, digo efervescente, produce gas, la vía oral pinta hasta aquí, hasta el ilion. Hasta ahí se utiliza la vía oral. Para el colon es más rápido emplear la vía rectal. ¿Por qué? Alguien que me lo quiera decir. Aunque yo ya les expliqué alguna vez. ¿Alguien, por favor? Sí, doctora. María Emilia. ¿Por qué? Para no exponer mucho al paciente a efectos secundarios y porque se tendría que esperar mucho para que llegue hasta el alcohol.
Ya, ¿qué tiempo le toma más o menos en promedio a un paciente que pinte todo por tránsito, que me pinte todo el intestino delgado? Porque usted me dice, habría que esperar mucho tiempo. Es decir, si es, vamos a suponer, horas, quiere decir que en todo ese tiempo se va a estar irradiando, va a estar recibiendo. Recuerden que es un estudio con fluoroscopía y es flujo constante de radiación. ¿Cuánto tiempo en horas? Para que se pinte hasta acá, hasta la válvula iliocecal. ¿Cuánto tiempo, María Emilia? No me acuerdo bien, habíamos hablado que dependía del paciente y de su peristaltismo, no sé si era 2 o 3 horas. Incluso No me puede ser acuerdo. hasta 5 horas. Ya, Ajá. gracias, María Emilia. Verán, chicos, vamos a suponer que el paciente tiene, qué sé yo, son úlceras gástricas. Por lógica, no le voy a pedir tránsito esófago gástrico, porque si le pido desde el esófago, quiere decir que lo van a irradiar también cuando esté en el esófago el contraste. Entonces, si a mí solo me interesa el estómago, yo solo pido serie gástrica. Generalmente es gastroduodenal, porque aquí también hay úlceras duodenales, aunque son más frecuentes las úlceras gástricas. Pero recuerden lo que les había dicho, el estudio de elección para tubo digestivo son las endoscopías, pero no siempre hay cómo hacer la endoscopía o el paciente no lo admite, porque hay que hacer el consentimiento informado, que el paciente admita que se le haga un procedimiento y a veces para el paciente, aunque no parece que fuera así, sí lo es. A veces el paciente dice, prefiero que me irradien a que me introduzcan un endoscopio que es muy molesto. Miren ustedes el no tener muy claro lo que implica radiación. Pero bueno, regreso a lo que es la imagen. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el endoscopio valora el esófago, el endoscopio llega al estómago, el endoscopio llega al duodeno, pero de aquí en adelante, imagínense cuántos metros de intestino delgado tenemos. 3, 5, 6 metros. Es variable de persona a persona. Entonces necesitaríamos un endoscopio muy largo. Eso mecánicamente se puede enrollar. Entonces esto con más razón se pide. ¿Por qué? Porque el endoscopio es muy difícil que abarque, primero que abarque a todas las porciones. Ahora, yendo a la imagen, como decía María Emilia, varía de un paciente a otro, pero hay un rango medio. Vamos a suponer que yo quiero ver una patología de intestino delgado. Yo no le voy a pedir tránsito esófago, gastro, duodeno, intestinal. Porque esto en promedio, como lo dije hace rato, puede llegar, según el paciente, incluso a 5 horas. Entonces, imagínense lo que es para el paciente estar 5 horas recibiendo cada 15 minutos o cada media hora recibiendo radiación. Por eso es que debemos pedir el estudio específicamente. A mí me interesa, qué sé yo, ver un reflujo gastroesofágico. Como el problema está entre el esófago y el estómago, pido tránsito esófago gástrico. Me interesan úlceras gastroduodenales, pediré esta seriada. Pero, por ejemplo, el paciente tiene un síndrome de mala absorción intestinal. No voy a pedir desde el esófago. Entonces, pido directamente esto, es decir, al paciente se le va a dar la papilla de bario, que la ingiera, se le va a dar con este agente que le provoca distensión. Si en la placa simple vimos que no había suficiente gas, como se los expliqué en la clase del día lunes, depende si le introducimos o no gas, dependerá de la cantidad que se vea en la placa basal, porque si no le podemos hiperdistender la víscera o hasta perforarla. Pero el bario siempre se lo va a necesitar. Entonces el asunto es que si yo requiero ver solamente esto, para reducir los tiempos, ¿qué tal que le tome 5 horas al paciente pintar todo esto? Puede ser que le tome una hora. A veces hemos visto, en una hora, en 45 minutos, el contraste ya está acá y no se necesitó irradiar más. Pero en otros, francamente, uno le hace a la media hora de que tomó el contraste en el estómago. Sigue ahí. A media hora más apenas avanzó un poco todo el duodeno y esto sigue sin pintar. Entonces, como es un estudio que puede tomar mucho, mucho tiempo, tenemos una segunda opción para pintar el intestino delgado. Una es la que ya conocen,
ingirió el bario y tendremos que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, las horas que nos tome hasta que llegue acá. La otra forma es acortar los tiempos. ¿De qué manera? Habrá que hacerlo un poquito, no es tan invasivo tampoco, pero ya le molesta al paciente. ¿Qué cosa? Pasarle una sonda nasogástrica, pongamos esta imagen. Obvio, no ven la sonda aquí desde el comienzo porque la placa está solo en el abdomen. Entra por la nariz u orogástrica, entra por la boca, atraviesa todo el trayecto esofágico, coge el estómago, pasa a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta porción del duodeno, ángulo de Treis, y el paciente no tiene que tomar el bario, sino que directamente el bario se lo envía por sonda. ¿Y qué conseguimos? Voy a quitar esta imagen porque está patológica y no pueden ver la diferencia con la de acá. La puse solo para que vean la técnica que no se las había explicado todavía. Lo que conseguimos es tener una mejor imagen. Aquí ya no están viendo la sonda porque ya se la retiraron. ¿Cómo diferencio esta de esta? Que en esta siempre va a venir pintado el estómago. ¿Por qué? Porque tomó el bario. De ley, para que llegue acá, tiene que haber pintado esto. En cambio, aquí no se pinta el estómago. Tal vez algo se pinta el duodeno porque algo puede que se regrese y a la final es parte de, según algunos textos del intestino. Pero aquí hay esfínteres, el esfínter pilórico no va a regresar. Entonces, el asunto es que cuando yo no veo el estómago pintado, ¿cómo llegó a pintarse esto? No es por punción a través de la pared abdominal, es por obvias razones. Y si ya tengo esto, que veo clarito la sonda, yo deduzco que es un estudio rápido, es decir, evitamos esa cantidad de horas, le pasamos la sonda, se envía por relleno, a presión el contraste y lo que hace es obtener una mejor imagen porque utiliza un tercer contraste, entre comillas, los dos que conocen, el positivo bario, el negativo aire. Habría un tercer contraste neutro, que es la metilcelulosa, que es un agente que ayuda como, ¿por qué digo neutro? Porque sería como de densidad agua. No es ni aire ni es metal. Entonces, ¿qué hace la metilcelulosa? Es un preparado que ayuda a impulsar o que avance más rápidamente el contraste positivo, el bario en este caso, que avance, que distienda más la víscera y podamos ver más a la perfección de lo que miren aquí cómo están las válvulas conniventes, aquí las veo mucho más claritas. No vamos a medir el calibre, como pueden encontrar ustedes en el libro, no vamos a medir el calibre de las asas. ¿Por qué? Porque están en sobredistensión, no es el calibre normal. Recuerden que todo lo normal, lo basal, está en la placa simple. Estas ya son con distensión. Entonces, por ese motivo, no les voy a exigir cuánto es el calibre de cada uno de ellos, pero los pliegues mucosos sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me hablan, por favor, ¿sí? Porque es difícil a través de una pantalla. No, doctora. ¿Ninguna? Bien, avanzamos. Entonces, ahí termina la vía oral. Entonces, estudio rápido, esto dependiendo del tránsito intestinal de la persona. Por lógica, esa es la razón por la que para el colon yo requiero hacerlo por la vía retrógrada. ¿Se podría después de esta? Sí, se podría hacer. Una vez que se hizo la enteroclisis, como ya llegó rápido el contraste, que pase al colon y hacerlo en forma anterógrada, pero siempre se trata de acortar más los tiempos todavía. Y si no me interesa el intestino delgado, y si la patología está exclusivamente en el colon, qué sé yo, estoy pensando en un cáncer de colon. Si digo cáncer de colon, no va a estar el cáncer acá. Entonces, acorto más los tiempos, evito el exceso de radiación y entonces me paso por la vía retrógrada y es lo que hace también el endoscopista. ¿Quiere ver el colon? El endoscopio irá por vía retrógrada, ampolla rectal y así todo retrogradamente. Y esto ya vimos también con videos, ya sabemos que esta es la panorámica, ya sabemos las porciones, creo que es perder tiempo dar las partes de cada estructura cuando es algo muy básico, pero recuerden que aquí la primera imagen que se verá no es el ciego,
No es el colon ascendente, aquí es de manera retrógrada. Empezaré viendo la ampolla rectal, de ahí veré el sigma, luego veré el descendente, el ángulo esplénico, el transverso, el ángulo hepático, el descendente y hasta que termino eh, con el ciego e incluso en algunos que se logra ver el apéndice, pero recordemos que todas estas técnicas, esófago, estómago, duodeno, delgado y grueso, se pueden valorar mejor en 3 dimensiones con como en este caso, la colonoscopía virtual. Ahí tienen todas las porciones muy bien definidas. ¿Y qué es lo que la caracteriza en pliegues mucosos? Ya no le voy a decir válvulas conniventes a esto porque estamos estamos en el marco colónico. Ustedes saben que esto se llaman austraciones. Y ahí termina la valoración anatómica del tubo digestivo. Vamos ahora con el otro medio de contraste. Recordando, por favor, que cuando hay, y eso para imagenología 2, que cuando hay el riesgo de que el paciente tenga perforado el tubo digestivo, en vez de usar bario, hay que usar yodo. ¿Por qué no yodo de entrada? Ya les expliqué, el yodo es hidrosoluble, se solubiliza con las secreciones del tubo digestivo y baja la calidad de la imagen. Por eso es que se utiliza bario, porque el bario tiene una densidad o no se solubiliza y por lo tanto se va a comportar como un auténtico metal. Pero si hay perforación, aunque el estudio sea de menor calidad, se protege la salud del paciente. Entonces siempre hay que hacerlo pensando no en tener el mejor estudio, sino en ofrecerle lo mejor al paciente, su diagnóstico y su manejo. Para el resto, que no sea tubo digestivo, ¿por qué el bario era en el tubo digestivo? Porque tenía una vía de entrada y una vía de salida fisiológica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las vías biliares? ¿Yo cómo entro a las vías biliares para darle el bario? ¿Y cómo hago que salga si el bario no se solubiliza? Imagínense que primero, ¿cómo lo hago que entre? Porque si el paciente lo dilute, no se puede ir a la vía biliar, porque aquí está la ampolla de váter. Ahí que está el esfínter de Oddi. Tendría que ser incompetente el esfínter de Oddi para que el bario que tomó el paciente se vaya retrocediendo en este sentido y coja la vía biliar. Entonces no hay lógica para darle bario y que pinte la vía biliar. Tampoco hay lógica que le dé de tomar yodo para que se pinte la vía biliar. Porque si le hago que tome yodo, ¿qué va a pasar? Lo mismo que hizo el bario, pero con menor calidad. Entonces, conclusión, ¿qué queda? Entrar por un catéter. Cuando no hay vía de entrada, catéter. ¿De qué manera? Tienen 3 técnicas básicamente radiológicas con RX, porque ya sabemos que también hay la colangio-RM y esa ya no es RX. Vamos entonces con las colangios. Yo ya les había explicado una de ellas, creo que esta misma gráfica les puse. Esta es la que se conoce, recuerden cómo armábamos los nombres, no confundirse, no porque diga angiografía vamos a decir que son arterias, ¿sí? Recuerden que al estar en el ilio, las vías biliares, de esto también ya alguna vez hablamos, en el ilio, en un ilio hay arterias, hay venas, hay un conducto especial según la región anatómica. Vimos los bronquios en un determinado ilio, aquí serán las vías biliares. Pero tienen la misma ramificación. Y de nuevo, ¿cómo reconocer? Como en el tórax. La misma ramificación para los bronquios, las arterias. ¿Cómo reconocíamos? Por el catéter. Lo mismo va a ser aquí, la vía de llegada. Nosotros sabemos que el hilio del hígado primero, ¿cómo me ubico que estoy en el hígado? Bueno, aunque me venga la placa recortada como aquí, estoy viendo la columna, los últimos arcos costales, ¿y qué me queda? Esto es hilio, pero ¿cuál de las estructuras del hilio? Veo cómo llegó el contraste. No puede ser arteria hepática esto, porque vendría, ya saben cuál es la técnica y ya vamos a ir a la angiografía que le pinta la arteria hepática. No puede ser esto la porta, ya hasta les tomé en la prueba diagnóstica y ustedes saben que la porta se forma por la unión de la esplénica, vena, más la mesentérica superior. Este no es el trayecto,
Por aquí no hay ninguna vena que se pueda puncionar así. Entonces, ¿qué me queda? Cuando no es ni la una ni la otra, es una colangiografía. Colangio quería decir vía biliar. Un nombrecito especial. Ahora, ¿por qué diferentes abordajes? ¿Con qué catéteres lo podemos hacer? Y tiene su indicación. Ya saben qué es indicación. Indicación son las situaciones clínicas en las que pedimos. Cuando el paciente se opera, vamos con la primera, cuando el paciente se opera de la vesícula, y creo que ya les expliqué eso con esta misma imagen, bueno, el paciente se puede hacer una colecistectomía, se llama la extirpación de la vesícula. Siempre que escuchen ectomía, es el retirar. Por ejemplo, histerectomía es extraer el útero. Colecistectomía, extraer la vesícula, no todas las vías biliares, porque dije colecisto, no dije colangio. Colecisto, vesícula. Entonces, todo lo que dice, por ejemplo, ojorectomía, ojore de ovario, pero después aprenderán eso porque es nomenclatura para imagenología 2. Estoy dando solo ejemplos. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente se hace una colecistectomía, ejemplo por cálculos biliares? Se lo puede operar, sea con una cirugía abierta, es decir, se abre la pared abdominal, se expone, se opera, lo que se llama cirugía, como digo, abierta. Pero también se puede hacer laparoscópica. Habrán escuchado ustedes, no sé si han visto, han entrado o han visto en un video una cirugía laparoscópica con unas pequeñitas incisiones en la pared abdominal. Se introduce uno mediante un trocar, aprenderán después en cirugía qué es lo que estoy hablando, ¿sí? Se introducen unas camaritas para operar con unas estructuras especiales, y cuando el paciente pues se le termina la cirugía al paciente, la recuperación es más rápida porque no se ha hecho una gran incisión que tenga que cicatrizar. Independientemente de la técnica quirúrgica que se haya hecho, según consideración del tratante, no a todos ocurre lo que voy a decir, se le deja una sonda llamada de Kerr. Verán cómo se escribe porque a mí no me gusta poner mucha letra. ¿Sí? Esta es la sonda de Kerr, es una sonda flexible. ¿Sí? Se la llama también sonda en T o tubo en T, como que es mejor decir sonda porque no es un tubo rígido, es flexible, ¿sí? ¿Por qué se llama en T? Por esto de aquí, porque tiene la forma de T. Y la puedo yo identificar, miren, aquí se ve clarita la T. Entonces, la rama larga de la T, que es esto de aquí, es esta de acá, es la que sale de la pared abdominal del paciente. Esta de aquí, que como está para afuera, puede estar para acá, puede estar para acá, esto está fuera del paciente. Pero las ramas cortas están en el, bueno, esto también está dentro porque le atraviesa la pared abdominal. Ahí de hecho está la abertura, ¿sí? La incisión. Las ramas cortas, esta rama que ven aquí, iría para la vía biliar, si quieren ustedes, en el sentido, iría el contraste aquí de manera retrógrada, porque lo introducimos desde fuera. Con una jeringa se punciona aquí el catéter con el yodo diluido, se envía el contraste y va pintando acá retrógradamente, por eso no están viendo todo aquí, dependerá de la imagen que se bajen ustedes, en algunas van a ver completo, ¿sí? Yo les pongo patológicas para poder dar los ejemplos, pero ustedes mejor si me traen anatómicas para que no se pierdan en la morfología, es variable, pero vamos con la explicación que estaba dando. La otra rama obviamente va para el resto de la vía biliar y aquí sería ascendente. A ver, me explico mejor. Enviamos el contraste de manera retrógrada. ¿Qué estamos viendo aquí? Por lógica el paciente ya no tiene vesícula porque esto se coloca solo cuando el paciente ha sido operado de la vesícula. De hecho, este estudio solo lo puedo hacer cuando el paciente está con el catéter, por lógica. Al paciente le quitan el catéter y lo mandan a la casa con el alta, ya no hay manera de hacerle este examen. Solo me queda la ecografía o me quedan otras técnicas que vamos a ver. Entonces, cuando está en recuperación 1, 2 días, el tiempo
que esté hospitalizado el paciente en recuperación postquirúrgica, se puede pedir este examen. A ver, tal vez explicarme un poquito mejor. El paciente llegó, solo que no me van a entender tal vez si les hablo de ictericia, no sé si estén ubicados, ustedes no manejan todavía semiología, ¿sí? Pero el paciente tiene cuadro clínico de un cálculo. Se le programa, se le hace la ecografía, se vio el cálculo, el paciente se va a quirófano. En quirófano incluso se puede hacer este estudio, porque ahí se le pone el catéter. Pero el paciente sale de quirófano, está en piso, está recuperándose, sigue hospitalizado, sigue con el catéter. ¿Por qué? Porque ya no tiene la vesícula, que es el reservorio de bilis. Entonces necesita como, si quieren ustedes, como una ayuda para extraer el exceso de bilis, lo que se va a acumular, porque el hígado sigue formando. Entonces, esto es temporal, esto queda solo en hospitalización. ¿Para qué más sirve? No solo para lo que estoy diciendo, sirve también en el caso de que el paciente se complique, ya se operó y se quedó algún cálculo dentro. El paciente empieza de nuevo a tener síntomas. Se pone de nuevo utérico, empieza de nuevo el dolor. No le puedo hacer ecografía. ¿Por qué? Porque después aprenderán ustedes, se crea como una especie, no saben qué es hilio todavía, las asas intestinales. Vamos a hacerlo más facilito. Ustedes habrán escuchado que el paciente que está, que ha sido sometido a una cirugía, ejemplo abdominal, se le deja como indicación nada por vía oral, no puede comer nada. ¿Por qué no puede comer nada? Porque producto de la anestesia, de la cirugía, los intestinos se paralizan. ¿Y qué pasa si le doy alimento? Se va en vómito ese paciente. Entonces, ¿qué pasa si no está con peristaltismo o si está acumulado el gas? La ecografía se artefacta. Entonces, por eso es difícil a estos pacientes recién operados hacerle una ecografía. Entonces, ¿qué se opta? Con esta sondita aprovechamos para introducir el contraste, pintar y ver, por ejemplo, en este caso, miren los cálculos que tiene. Después aprenderán, porque se ven medio transparentes, si cálculo se supone que es calcio. Después les explico. Este no es el objetivo el objetivo es que vean la imagen. Entonces, aquí tengo el conducto hepático, perdón, me olvidé de quitar ese volumen que no nos moleste. Entonces aquí estoy viendo la vía biliar derecha y sus ramos, la vía biliar izquierda, falta ver los ramos, ustedes se encontrarán así, o esta no pintado todo, o pintado todo de ambos lados, es según lo patológico. Si se unen los dos conductos biliares, forma el hepático común. Y cuando el hepático común se une con el cístico, ¿cómo sé que es el cístico? Porque ya no veo aquí la vesícula, veo un conducto, pero no veo la vesícula, ya fue extraída. Por eso les decía, nunca se ve vesícula. Se unen estos dos y forman el colédoco que está desembocando en la segunda porción del duodeno, que de hecho lo reconozco porque tiene las válvulas conniventes, igualito que en el estudio varitado, solo que aquí es yodo. No lo pusieron tan diluido que está brillando igualito que el bario. Vamos con este de acá. De nuevo, aquí veo la imagen en T, aunque está menos clara que acá. Entonces, ¿qué es esto? El hepático derecho, el hepático izquierdo, falta pintar, no sabemos si tiene cálculos, hay que ver en tiempo real toda la imagen. Aquí estaría el conducto colédoco, el cístico aquí no lo vi, puede ser que esté más chiquito, que esté tapado aquí. Cuidado, esto no es la vesícula. ¿Por qué? Porque ya no tiene vesícula. Esta es la primera porción del duodeno, estructura bulbosa. Acuérdense que los pliegues no son fáciles de ver aquí. Pero desde la segunda del duodeno ya veo las válvulas conniventes. ¿Será que esto es estenosis? Puede que se trate solo de peristaltismo, ¿ven? Y tengo, claro, por lógica, el colédoco desemboca a través, aquí estaría la ampolla de Vater, desemboca en la segunda del duodeno y el contraste está avanzando, por eso están viendo la tercera, la cuarta y hasta el ángulo de Trace. De hecho, miren cómo el estómago está distendido con gas. ¿Se dan cuenta? Es porque el paciente está operado, acumula gas, están paralizadas las estructuras, entonces se rellenan de gas. ¿Entendido esto? ¿Me habla, por favor? Vamos a otra técnica. ¿Qué pasa si el paciente tiene, cojamos la misma patología, tiene cálculos, ecografía, pero resulta que por alguna razón no hay cómo hacer la ecografía, tiene exceso de gas como aquí, no porque esté operado, tiene vesícula el paciente, pero no me ayudó
La ecografía, no le puedo hacer esta imagen, este estudio, porque no tiene esto. Ya saben en qué condición se pone. Entonces, ¿qué opción tenemos? ¿Quién sabe cómo se llama este estudio? Miren que ya no hay sonda en T. Alguien que sepa cómo se llama este estudio. Algunos ya me lo trajeron en el primer bimensual. ¿Alguien? Por eso, a propósito, quité el nombre para que puedan actuar ustedes. ¿Nombre? María, dígame. Pero tiene nombre, ¿cómo se llama el estudio? A ver, les doy el nombre completo. Les voy a dar primero las iniciales. ERCP. Se puede pedir así. Es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Tendrán que aprenderse ese nombre completito, ¿sí? Bien, sigo. ¿Cómo lo reconozco? Por el endoscopio. Ya no tiene sonda en T. Este paciente puede tener o no tener vesícula. Dependerá. Nunca van a encontrar la vesícula aquí, porque solo se hizo en ese procedimiento. En este caso de aquí, lo reconozco bien, ya saben porque aquí se ve en negro y aquí se ve en densidad metal, ¿sí? Asunto de fluoroscopía. Bueno, lo que están viendo aquí es el endoscopio que entró después de pasar el esófago, entró al estómago, cogió el bulbo duodenal, la segunda porción del duodeno, le canaliza, vence la presión del esfínter de Oddi, se canaliza y se envía el contraste. Todo es retrógrado. Aquí no todo era retrógrado. De aquí para acá es retrógrado, pero de aquí para acá es anterógrado. Por eso esta se llama colangiografía por sonda de ¿qué? No tiene ni la palabra retrógrado ni anterógrado. Esta siempre es retrógrado para todo, por eso lo tiene en su nombre. Era como la uretrocisto, que era retrógrada. ¿Por qué este no tiene el nombre de pancreato? Porque ¿cómo puede pintar el conducto de Wirsung, que es del páncreas? No puede, porque va de manera anterógrada, aquí. Pero acá, como la vía común de desembocadura, de nuevo, el hepático derecho, aquí sí están todas las ramas, todas sus ramas, el hepático izquierdo, se unen, hepático común aquí, se une con el cístico, forma el colédoco y el colédoco junto con el Wirsung desembocan aquí en la ampolla de Vater. Pero como está canalizado, aquí sí entró por una vía fisiológica, aquí entró sin puncionar, por eso les dije, este solo es cuando el paciente está operado. Aquí no está operado, me toca hacerlo por una vía fisiológica, aunque medio invasivo. Entonces, como es retrógrado, va a pintar ambos y de ahí viene, repito de nuevo, el nombre. Colangio, porque pinta esto. Pancreato, no lo pinta el páncreas, lo pinta el Wirsung. Grafía de imagen, retrógrado por cómo entra el contraste y endoscópica por cómo hemos accedido a pintar las estructuras. En este caso de aquí está normal y con vesícula, en este caso de acá no tiene vesícula y además de eso, de lo que ven con la flecha, el contraste como que no pasa y se acumula acá, en cambio, es porque tenía un cáncer en la vía biliar, pero el objetivo de mi clase no es darles esto, es solo para ilustrarles. Vamos a suponer que no hay endoscopio, porque no todo gastroenterólogo tiene endoscopio, aunque la mayoría tienen, pero no siempre hay o no hay cómo acceder. Y no hay cómo hacerle ni ecografía, ni ERCP. La última alternativa, como última, porque esta sí que es muy invasiva, tienen esta, ¿quién me dice el nombre? Está ahí el nombre. La CTP, ¿qué es la CTP? María Daniela, ¿qué es la CTP? Es la perdón, es la colangiografía transhepática percutánea. Perfecto. Y ahí viene, aunque esta sigla no se acepta mucho, se pone el nombre completo, pero sí, es esa. De hecho, apáguele nomás ya, gracias. Ahora me acuerdo de ponerles que no estoy con las nóminas, que estoy marcando participaciones. De nuevo, me ubico ahí, miren ustedes, ahí está la agujita, la guía, estos son los dedos de quien está haciendo la técnica, que sí radio ahí. Miren ustedes la aguja,
todavía no están viendo nada. Es decir, esto hay que puncionar. Por eso se llama transhepática percutánea. Per quiere decir, en este caso, a través de la piel se accede, se punciona, a través del hígado, luego transhepática. Y el contraste va ingresando, pero ¿por qué es la última opción? Porque ¿qué tal que en vez de coger la vía biliar coja un vaso sanguíneo y le causa una hemorragia masiva? Es muy, muy delicado hacer esta técnica, es la última opción. Pacientes que tienen problemas de coagulación, es muy difícil. Se han visto complicaciones en estos pacientes. Y vamos a tener la misma imagen, pero hecho con otra técnica. Para evitar esto, hoy en día tenemos técnicas modernas. De hecho, si quisiéramos evitar estas de acá, esta de aquí sí la van a seguir viendo por la frecuencia que tiene la patología biliar. Esto cuando usted sí o sí, cuando roten en cirugía, en el último año, en el internado, cuando estén rotando, van a ver todos esta técnica. Siempre se hace. Esta de acá, a los que logren rotar por digestivo, unos sí, otros no verán, pero sí, se hace muchísimo también esta técnica. La que casi ha dejado de hacerse es esta, ya no veo mucho que la piden. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la ventaja de sin radiación, sin yodo, que puede dar alergias, que puede dar insuficiencia renal, que puede dar tantas complicaciones, la posibilidad de hacerle brillar solito al líquido en la secuencia T2 de la RM. Y esto se llama colangio-RM y vamos a ver igual las vías biliares, puede o no tener vesícula. No está contraindicado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cálculos en el hepático izquierdo, sus ramas. En el caso de acá, estábamos viendo una estenosis en el conducto colédoco antes de llegar a la segunda porción del duodeno. La colangio-TC casi no se hace, así que no la pongan. Como que no tiene mucho sentido volverle a irradiar cuando tenemos esta técnica de acá. Esto lo vamos a ver en detalle, la histerosalpingografía, cuando yo creo que les dije el día lunes, nos vamos a dedicar, acuérdense que hay muchos aparatos en el abdomen, aparato digestivo, urológico, reproductor, vascular. Entonces yo les había dicho, vamos a dejar para la última de las 3 semanas que me toma, ese ya no me toma 2, sino 3, vamos a dejar todo lo que es reproductor y también renal para esa tercera semana. Por eso voy a hablar muy rápidamente de esto. No vamos a pasar tiempo viendo el video, ya lo vieron en el primer bimensual, ya saben de qué manera se accede, cómo se envía el contraste y lo que vemos, ustedes recuerden que no es el miometrio, solo vemos la luz uterina. Entonces no es que así tan chiquito sea el útero, falta aquí el miometrio, faltan los ovarios. Toda grafía ve solamente luz, es lo mismo que ve una endoscopía, luz, hasta la mucosa llego. Entonces, más adelante, cuando estemos en la tercera semana de abdomen, veremos con más detalles, solamente me voy a adelantar un poquito, esta que sería la luz del cuerpo uterino, esto que sería la luz del fundus, aquí la porción de los cuernos, y esto de aquí es normal que lo vea así de finito, de milimétrico, no es estenosis, esta de aquí es la porción ísmica, y luego se ve este ensanchamiento, que es la porción ampular, y es absolutamente normal que el contraste se derrame como aquí, se va a derramar en la cavidad pélvica porque tiene salida directa. Y es por eso que a veces ocurren, por ejemplo, embarazos ectópicos. Ustedes han escuchado embarazos a nivel tanto de las trompas, embarazos acá en la cavidad o incluso fuera de la cavidad pélvica. Recuerden que aquí están los ovarios, ¿sí? Entonces, esto lo vemos con más detalle con las variantes anatómicas cuando estemos en esa tercera semana. Pero no me lo quería saltar porque ya quiero que lo pongan en el trabajo todas las contrastadas. Y volvemos a las angiografías o a los estudios vasculares, la técnica ya la saben. Y para pintar lo que quiero ver, ustedes saben que la punta del catéter debe estar en su tronco principal o propiamente, si se puede, en la arteria que quiero evaluar. Era como cuando vimos, yo quiero ver las coronarias, ya saben hasta dónde debe llegar.
porque si está solamente en el arco, va a tocar enviar mucho contraste, dar reacciones adversas, entonces lo mínimo de contraste que pueda usar, mejor. ¿Y cómo consigo eso? Llegando directamente a donde quiero pintar. Entonces, en este caso, ya saben por dónde entró, ahí está el catéter, como la punta está, a veces se ve el giro que hace la punta, que tiene en el extremo, si aquí no se vio, como está en plena luz aórtica abdominal, es demasiado obvio que se van a pintar todos sus ramos pares, no se pueden pintar los impares, para los impares hay que canalizar ese ramo. Entonces, como está en la luz, obvio, nosotros vamos a ver las arterias suprarrenales, las frénicas, todas las que son pares, las arterias renales, ahí cada una de las lumbares, derechas, izquierdas, esto dejemos que es patológico, se acumula el contraste, y obvio se va a ver también la bifurcación en ilíacas primitivas y luego las dos ilíacas que conocen ustedes, la externa y la interna. Es lo que vemos, entonces por lo tanto esto sería una angiografía de la aorta abdominal. No puedo decir solo renal porque está todo. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver, vamos recordando ahí a los ramos impares? Recuerden que los ramos impares irrigan a las vísceras impares. Los ramos pares vienen de la aorta. Tenemos 2 riñones, viene de la aorta. Tenemos 2 suprarrenales, viene de la aorta. Pero, por ejemplo, tenemos un solo vaso, un solo hígado, un solo estómago, un solo intestino delgado, un solo intestino grueso. Entonces, por norma, las vísceras impares vienen de troncos, vienen de arterias impares. Y nosotros sabemos que tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, entonces hay que canalizarlas. ¿Cómo reconozco el tronco celíaco? Por sus ramificaciones. Ahí está el catéter en la aorta. De hecho, aquí vemos que hizo un giro y cogió directamente el tronco celíaco, el que están viendo aquí. Aquí subió un poquito para el resto de la aorta, por eso hizo ese giro, para coger el tronco celíaco. ¿Cómo lo reconozco si está casi quitada la imagen de los huesos para ver la altura? Por los ramos. Aquí está clarito, la arteria esplénica, miren cómo hasta se dibuja la imagen del vaso. La arteria esplénica, aquí como que no me deja ver tan clarita el origen porque está montado con esto de acá, pero el 4 que viene a ser la gástrica izquierda. Y sabemos que para acá con el número 3 está la hepática común, que luego va a dar la hepática izquierda y la derecha a nivel del ilio. Que ustedes saben, ahí está el ilio, la porta, la arteria hepática y la vía biliar. Y sabemos que acá queda la arteria gastroduodenal. ¿Ven? Así he reconocido yo que se trata del tronco celíaco. Si nos vamos a la mesentérica superior, yo como lo reconozco, la misma cosa. Ahí está el catéter. Miren cómo no se ven las renales aquí. Porque no son ramos de la mesentérica superior. Porque no ven las lumbares. La misma razón. Entonces, como yo estoy viendo que están los ramos yeyunales, los ramos iliales, estoy viendo aquí la arteria iliocólica, aquí no veo la pendicular porque está cortado, ¿sí? Estoy viendo la cólica derecha, la cólica media. Por lo tanto, esto es una angiografía de la mesentérica superior. Pero en cambio, vamos acá, de nuevo el catéter, y miren cómo se pinta la mitad izquierda. Aunque qué pena, está medio cortado aquí, pero nosotros sabemos que este va a dar origen, aquí no se la logra ver completita, ¿sí? Ustedes saben que da origen a la cólica izquierda con ramos ascendentes, obvio para arriba, ramos descendentes, los ramos, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior que da ramos a ambos lados. Lo mismo que hemos venido viendo desde el tórax, lo mismo que hemos venido viendo en extremidades, pero es saberse la anatomía para poder orientar cada estructura. Y yo creo que vamos dejando ahí porque ya me toca entrar a otra técnica que ya no es solamente para recordar,
que los vasos sanguíneos yo los puedo ver en 3 dimensiones, pero ya no con selectividad que lo da el catéter, ya pintando todo a la vez o a voluntad lo que queramos ver, y tenemos nosotros desde las tridimensionales obtenidas por MIP, las angiografías, que en este caso pues patológica, tenía aquí 3 aneurismas, ¿sí? Después les explicaré qué son los stents, para qué sirve, cuándo se ponen, qué estudio se pone, qué nomás se puede hacer, entra, no entra la resonancia, eso es para imagenología 2. Solamente les estoy recordando que se ve mejor con esto de acá, pero sin necesariamente selectividad. Para la próxima clase, y considerando que tienen tiempito, les voy a pedir de favor, yo les voy a pasar al compañero, a los compañeros, o más bien se los voy a poner en el e-virtual, ¿sí? Para que no tenga que estarles pasando el representante. Diagnóstico ecográfico se hace básicamente, obvio, primero tenemos que saber la anatomía abdominal. Pero básicamente el diagnóstico por ecografía, para que puedan desenvolverse en imagenología 2, primero necesitamos diámetros. Es decir, por ejemplo, me viene, pongamos acá, después les explico eso del signo del Mickey Mouse y todo lo demás, hay que explicarles con detalle. Por el momento me voy a quedar con esta imagen de acá. Esta no tiene medida. Bueno, yo creo que acá les puedo poner... Ya. Por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos el hígado, ya les había explicado que este es el diafragma, sí, son patológicas. Pero para hacer diagnóstico nos vienen medidas, que la puedo leer aquí. Quiero que por favor de los libros que ustedes tienen, sea Pedrosa que estén llevando, Ryan está un poquito más limitado, Pedrosa o Serán, de la tablita que les voy a subir en el e-virtual, porque no necesito los diámetros de todo, ¿sí? Ahí les voy a indicar del hígado, ¿qué diámetro necesito? ¿El lóbulo derecho o el izquierdo? De la vía biliar, ¿cuál diámetro? ¿El longitudinal o el transverso? Por favor, se hacen una tablita con lo que yo les voy a subir, que saquen qué diámetros encontraron en el libro. Y vamos a ubicar en la escala, de aquí de grises, todas las vísceras abdominales van a encontrar en el libro, ¿sí? Y vamos a hacer como tipo trabajo colaborativo, volviendo del feriado. ¿En qué parte de, porque aquí no hay densidades Hansfield, no es numérico, esto es visual. El hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, cada víscera, exceptuando el tubo digestivo, porque tubo digestivo tiene gas y el gas es enemigo de la ecografía. Entonces, todas las vísceras que no tengan gas, hígado, vesículas, vías biliares, páncreas, vaso, riñones, aorta, cava, todas ellas, ¿en dónde las vamos a ubicar en la escala? El hígado tendrá este color, será hipoecoico, será anecoico, será hiperecoico con sombra sónica, será isoecoico, van a encontrar en el libro. Entonces, volviendo, hacemos participación y ya presencial, ¿sí? Que es más rápido, hacemos la ubicación de cada víscera, por eso les dije, abdomen es un poquito más complejo, tiene más detalles, sobre todo con la ecografía. ¿Entendido lo que van a hacer en el trabajo porque se acabó el tiempo? Chicos. Sí, doctor. Ya, 2 cositas. Ubicar las vísceras abdominales en la escala de grises y 2, ¿qué diámetro encontraron en el libro? En nuestro medio les doy yo, porque eso no hay en ningún libro. Bien, eso entonces, se acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? Chicos. Prendan la cámara las 3 personas que participaron para hacer una captura de pantalla porque no tengo en qué anotarles. María Daniela, ¿quién más? Hablando para que se coloque. María Espinosa. Un poquito más María Espinosa, ¿sí? Porque no estuvo muy completa la participación. La otra persona, 3 fueron. ¿O fueron 2 nomás? Doctora Me María Luisa. parece que también estuvo...
se le salió porque creo que tuvo problemas en el ¿Quién internet. era? María Emilia, Edilia. María Emilia Sánchez. Ay, no me va a salir en la captura. Ojalá me acuerde. Bueno, verá que no les cerré la reunión en todo el rato. Les dejé abierto. Esperen, no salgan. Ya se me fueron algunos. Ven, están